¿Cómo nosotros estamos utilizando nuestro tiempo? Sabiamente, con sabiduría, hermanos. Estamos teniendo paciencia. Nos estamos dejando guiar en la parte espiritual por nuestro Dios, porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. La cuestión es que nos estamos dejando procesar. Se ha puesto a pensar cómo nos vamos a presentar delante de Dios. En algún momento vamos a cerrar nuestros ojos, pero así también en algún momento lo vamos a volver a abrir. ¿Y cómo nosotros nos vamos a presentar? ¿Como hombres fieles o como hombres infieles? Porque eso tarde o temprano va a pasar. Por eso dice Moisés: enséñanos, Señor, a tal modo a contar nuestros días, porque la vida no es eterna, la vida es corta y hay que saber valorar el tiempo que tenemos nosotros de vida en esta tierra. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir de acuerdo al mundo o vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. ¿La estamos viviendo como el mundo o la estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? Necesitamos tener sabiduría para nosotros poder tomar decisiones certeras, rectas, justas para nuestras vidas. Si yo no tengo sabiduría, ¿a quién le voy a pedir? Sino a Dios, para que podamos caminar en paz y sobre todo que Dios nos vea con agrado. ¿Cómo viene la sabiduría? Con el temor a Dios. El temor a Dios es saber honrar al Señor. Cuando hablamos de honrar, significa obedecer. Cuando Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, no es cuestión de que le lleves cosas a tu papá para tenerlo contento, es respetar, obedecerlo, aprender a escuchar los consejos de un padre. Ese es honrar, aprendiendo, amado hermano, de la palabra de Dios. Si no oramos, si no leemos, si no hacemos lectura, aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a aprender de la palabra de Dios si yo no leo la Biblia? Hay que leerla para poder entender y decirle al Señor: dame sabiduría para entender tu palabra, para que crezca en nuestra vida la fe, para darnos cuenta que no estamos solos, no estamos abandonados. Un padre abandona a su hijo, un padre terrenal abandona a su hijo, abandona el hogar, abandona la casa, abandona a la esposa, abandona a los hijos, pero Dios, hermano, no nos abandona. Él está siempre presente y nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios cada día. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos la palabra de Dios cada día, entonces eso significa que estamos aprendiendo a vivir sabiamente. Confiar en Dios. Si yo confío, significa que eso es una señal de sabiduría. Si yo confío, significa que estoy creciendo en sabiduría. Es una señal perfecta. Tener discernimiento, distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay gente que no distingue entre lo bueno y lo malo. Dios nos dio libre albedrío y Dios dijo: tomen ustedes la decisión, la vida o la muerte. ¿Y qué tomó la gente? Tomó la decisión de morir. Tomen ustedes la decisión de obedecerme. El pueblo tomó la decisión de ser desobediente. Dios les dijo: tomen ustedes la opción de serme fiel y van a ver que yo los voy a bendecir y los voy a prosperar. Pero el hombre es apurado, dijo: no, mejor estoy siendo infiel. Tener control de nuestra lengua, cuidar la palabra que sale de nuestra boca. Muchas veces hablamos sin pensar y muchas veces nuestra palabra que sale de nuestra boca termina hiriendo vida. Tenemos que tener sabiduría para nosotros hablar y responder. Cuando nosotros sabemos que lo estamos haciendo de una manera correcta, entonces yo estoy viendo que tengo sabiduría. Estoy aprendiendo a través de la palabra de Dios. Aprovechando bien el tiempo. Eso significa aprovechar el tiempo de una forma sabia. Cuando somos sabios, es una señal que tenemos sabiduría. Tener una actitud excelente. Eso significa tener un espíritu o una actitud espiritual efectiva, total y concreta para nuestra vida. Esa es mi actitud. Nadie me va a cambiar. Nadie me va a decir todo lo contrario. Tener humildad. Si yo no soy una persona humilde, significa que no tengo sabiduría. La humildad se va a medir y Dios nos va a medir. La gente quiere ministerio, pero hay gente que no son humildes. Y Dios prueba esa humildad. La gente quiere ser pastor, pero no tiene corazón para pastor. La pregunta es: ¿tienes corazón de pastor? ¿Qué serías capaz tú de hacer por ayudar a alguien de tu congregación? Dios nos llamó para servir. Y cuando uno tiene un ministerio, nosotros también tenemos que aprender
Primeramente el Señor nos prueba a dar para nosotros poder recibir. La sabiduría no es solo aprender, sino también aplicarla en la vida diaria. Así podemos nosotros vivir en paz. Hay un dicho muy popular, que la vida hay que vivirla, se vive una sola vez, ¿verdad? Y la gente dice, como se vive una sola vez, hay que disfrutarla. Así dice el mundo. Hay que disfrutar la vida que uno tiene. Otros hasta han hecho canciones. Vivamos la vida loca. Hay gente que quiere vivir la vida loca. Pero el vivir la vida loca nos aparta de Cristo. Nos está llevando a vivir placeres de afuera, del mundo. Y no interesarnos de cómo nosotros debemos de vivir, como dice Moisés. Pidamos al Señor sabiduría. ¿Cómo vamos a llegar si no hay sabiduría? ¿De qué me vale vivir la vida loca en esta tierra? Voy a terminar en juicio. Y un personaje, Salomón vivió, hermano, la vida loca. Se dejó llevar de los placeres de la carne. Nunca quiso escuchar a Dios de lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. No unáis en yugo desigual. Que todo aquel que se une a una mujer, ¿qué iba a hacer? Una sola carne. Así dijo el Señor. Ya no van a ser dos, van a ser uno. Cuando el hombre comienza a vivir una vida de adulterio tras adulterio, el problema no es la esposa, el problema es él mismo, porque él ha tomado la decisión de vivir esa vida. Dice la palabra de Dios, hermano, que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, es decir, hermano, 1000 mujeres. ¿Eso qué se llama? El deleite. No podía conformarse con una chulla esposa. Quiso 2, quiso 3. Bueno, pero dice que de los malos ejemplos se aprende. No le quitemos tampoco al padre. David fue igual. Dice la palabra que tuvo 8 mujeres o más, pero también tuvo, al final, 1000 mujeres. Entonces, el mal ejemplo del padre también lo aprendió el hijo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. No negué a mis ojos ningún tipo de placer. Este hombre le atacaba a todo. Eso sucede cuando un hombre o una mujer no se consagra al Señor. Siempre le va a estar atacando Satanás a su carne. Cuando la persona se consagra a Dios, sabe que la única persona con quien debe de estar es su esposa. Y con quien tiene que disfrutar y sentir deleite es con su esposa. Porque si no está sucediendo eso, hermano, algo está pasando en uno de los dos. Si es el hombre o es la mujer. Dice la palabra que amó más a muchas mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Y eso, dice, trajo influencia pagana no solamente a la vida de Salomón, sino a la vida de Israel. Mateo 19, 4 y 6. Él respondiendo le dijo, estamos hablando de Jesús. Jesús le dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Estaba hablando, o el alma de un ser humano no puede tener fragmentación alguna. Si el hombre tiene 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, hay fragmentaciones en cada una de ellas. Parte de él está en esas mujeres. ¿Cómo murió Salomón? ¿Cómo lo recordaron a Salomón? Como un rey infiel a Dios. Pero la realidad es que el pecado nos va a llevar, hermano, ¿a qué cosa? Sino a la muerte. Tenemos que entender que todos nosotros tenemos una sola oportunidad, nada más. Por lo tanto, no se vuelve a repetir. Entonces, cuando tú comienzas a asimilar y aprender la palabra del Señor, va a comenzar en ti a desarrollar un espíritu de consagración y sabe que lo que quieres hacer o lo que intentas hacer no está bien ante los ojos de Dios. Y como tenemos una sola oportunidad, la pregunta es, ¿cómo nosotros la vamos a vivir? Hay gente que vive del pasado. Vive tu presente. Hay que aprender a vivir el hoy, no el ayer ni el pasado. Porque eso, hermano, te causa mucho
mucho daño. Dice el libro de Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca está satisfecho. La muerte ni el sepulcro se sacian. Por eso es que el pecado te lleva a seguir viviendo en más pecado, en más pecado. Está satisfecho. El borracho nunca está satisfecho con tomarse 2 copas, quiere tomar más. Y cuando ya se le gastó el dinero, va y le pide a la tienda, le saca la cédula y le dice, te dejo la cédula para que me pides una java o 2 jabas de cerveza. Por eso dice la palabra del Señor, ni el Seúl ni el Abadón, es decir, la muerte ni el sepulcro nunca están satisfechos. Así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Salomón nunca se consagró a Dios. Él tenía muchas acciones desleales a Dios. ¿Cuáles son tus acciones delante de Dios? ¿Cuáles son nuestras acciones delante de Dios? Somos ingratos delante de Dios. Hay gente que son ingratas, gente que son indiferentes a las cosas del Señor. ¿Cómo murió Salomón? Como un rey infiel. La pregunta es, ¿cómo vamos a morir? ¿Voy a morir como un hombre fiel a Dios o infiel a Dios? ¿Voy a morir como un hombre infiel a mi esposa o fiel a mi esposa? ¿Voy a morir como un hombre fiel a los principios que Dios me ha puesto en mi vida o voy a vivir esa vida que siempre está ahí tentándonos a través del internet, a través de la... Pero ahí es donde nos da el Señor sabiduría para poder contar nuestros días en la tierra. ¿Cómo queremos ir? De que nos vamos, siendo fiel a Dios o disfrutando los placeres. Aprender a vivir la vida sabiamente. Eso dijo Salomón, que podamos nosotros, enséñanos a tal modo a contar nuestros días. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos contando nuestros días? Con ira, con enojo, con indiferencia. Porque hermano, hombre sabio como Salomón, ¿qué es lo que provocó a los ojos de Dios? Ira y juicio. Pero aún así Dios le permitió vivir 80 años. Murió por vejez. Tremenda bendición. Aunque se portó mal delante de Dios, murió por vejez. Pero ¿cómo murió? Como un rey infiel. El hombre sabio, ¿qué va a provocar? Contentamiento a su esposa, a su compañera, a su familia. El hombre sabio trae alegría al hogar. El hombre sabio trae felicidad. El hombre sabio trae paz a la esposa, a los hijos, a la familia. Seamos sabios y aprendamos a contar nuestros días en esta tierra. Tenemos un Padre que está en los cielos y a Él tenemos que darle toda la gloria y la honra. Y al papá que está aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, decirle, papá, te amo. Pero una palabra le va a dar mucha alegría a su corazón. Ahora en vida démosle todo a nuestro Padre Celestial, que Él se lo merece. Él es el que tiene el control de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia.